Voy a saludar a nuestros invitados, en este caso a Milton Vela Gutiérrez, él es analista político, especialista en marketing político, para que nos dé un panorama de lo que ocurre en la política nacional. Muy buenas noches, señor Milton Vela, bienvenido. Carlos, como siempre, encantado de estar en tu programa. Un nuevo capítulo, señor Milton Vela. Venimos analizando y parece que estamos sacando tomos de toda esta coyuntura política del Perú, ¿no? Reiteraba, cuando pensamos que ya la situación llegaba al límite, por ejemplo, con los pedidos de vacancia del presidente Castillo por parte del Congreso, ahora surge otro episodio más, que es esta acusación constitucional de ida y vuelta del gobierno al Ministerio Público y del Ministerio Público al gobierno. ¿Cómo analizar este nuevo capítulo? Bueno, yo creo que es parte de lo que ya habíamos conversado anteriormente, querido Carlos. Ya habíamos definido cuál iba a ser el comportamiento y la agenda tanto del gobierno como de la oposición. En este caso, lo que estamos viendo, y tú lo has descrito creo correctamente, es que hoy se enfrentan los tres poderes del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial, es decir, con la Fiscalía en el papel yo creo que han querido apagar el incendio echando gasolina, y eso es lo que tenemos ahora. Al margen de la acusación constitucional, porque este episodio ahora va a tener dos escenarios. El tema legal, ¿no?, que en este caso va a ser tomado por los constitucionalistas, quienes van a interpretar la norma, si solamente rige la Constitución, si Perú debe someterse a los convenios internacionales de lucha contra la corrupción. Ahí están los constitucionalistas que verán, de acuerdo a su análisis jurídico, cuál es lo correcto. Pero también tenemos el escenario político, y ahí sí el protagonista es el Congreso, señor Milton. Claro, lo que pasa está de que absolutamente todos los factores que acabas de mencionar se subsumen al tema político. Todo llega a un callejón sin salida, que es el Congreso. No hay nada que pueda pasar por un costado ni sacarle la vuelta, sino todo entra al callejón del Congreso. Y eso significa que ya lo que habíamos dicho en las anteriores vacancias, ¿te acuerdas que yo te decía no va a pasar nada? Y yo pienso que con esto tampoco va a pasar nada. Y no va a pasar nada por dos consideraciones. Uno, las fuerzas opositoras dentro del Congreso son más fuertes que la oposición misma contra el gobierno. Entonces, si no alcanzan el número para dar la vacancia, que es la única salida, menos va a ser para una acusación constitucional. Y vale precisar, Carlos, que me da la tarea de escuchar a 17 de los más connotados constitucionalistas que han sido entrevistados el día de hoy. De los 17, el 100% de ellos han manifestado que esta acusación constitucional no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, lo cual sí va a traer un problema mayúsculo, porque ¿cómo es posible que la Fiscalía, un ente tan importante y que debe ser materia de mucha seriedad y de mucho conocimiento sobre el tema, pueda presentar un proyecto de esta magnitud? Puede dañar el prestigio del Ministerio Público, inclusive propiciar una fragilidad en el puesto de la actual fiscal, ¿no? Un escenario jurídico, legal, pero el Congreso puede, porque tiene la dosis política, no está sometido a mandato imperativo, puede utilizar esta acusación constitucional y promover la destitución del mandatario si así lo desea. Pero al menos también hemos escuchado a varios legisladores adelantar de alguna manera su opinión al decir que no se cuenta con los votos, ¿no? Por ejemplo, el señor Salguana, que fue vocero de Alianza para el Perú, nos ha dicho que sí respaldan lo que ha hecho la fiscal, pero no se cuenta con los votos suficientes para una destitución, ¿no? Y hemos escuchado a la señora Lady Camones diciendo que este proceso tomará más de 3 meses, ¿no?, para verse. Bueno, por lo menos es sincero, pero te aseguro
que yo he estado contando el número de votos y viendo que no solamente hay niños, sino también hay niñas. Y no solamente hay niños y niñas, estimado Carlos, también hay ahijados y ahijadas. Sí. Entonces, ¿qué significa eso? Que el trabajo que ha hecho la gestión de Castillo ha sido más hábil inclusive que la que hizo Montesinos en su momento. Es decir, se ha dado el trabajo de copar el Congreso con estos personajes de nombres familiares, pero hoy tiene el sartén por el mango en el Congreso. Por eso está que los más conspicuos portavoces de la oposición democrática no te dicen con contundencia, sí va a pasar o no va a pasar. Y no te lo dicen porque internamente en el Congreso saben que no hay votos para lograr ni uno ni lo otro. Y lo que es más, el 117 es un dique de contención fabuloso. O sea, el 117 no lo puede pasar absolutamente nadie. Ni siquiera esta razón expuesta, porque sin ser constitucionalista, es evidente que todos aquellos que tenemos dos dedos de frente, ustedes como periodistas, nosotros como analistas, ya sabemos pues de lo que ha pasado en toda la historia jurídica del Perú. Pero también, o sea, creo que es menester hacer conocer a tu amable audiencia de que cualquier acuerdo internacional es comparativamente en términos de ley, se aplica como ley, pero un mandato constitucional tiene más rango que esa ley. Por lo tanto, nadie en el Congreso se va a atrever a saltar eso. ¿Por qué? Porque puede haber una acusación constitucional. Y eso pues lo saben todos los constitucionalistas de uno y otro bando. Entonces, por un lado, les va a amparar el tema de la parte de la opinión de los constitucionalistas. Y por el otro lado, no hay la oposición por andar pues peleando por este tema de los gobiernos, y que ha sido un castigo de la opinión pública a todos los partidos. No han podido agrupar, no han podido tener una unidad para precisamente frenar de una manera democrática, sin buscar artilugios a lo Vizcarra, ¿no? Porque eso es lo que se está sintiendo en estos momentos, ¿no? Que esta acusación constitucional es la cuestión fáctica de Vizcarra, ¿no? Sí. Ahora, lo que bien dice usted, en el sentido de que no hay un líder político que encauce todas estas demandas de descontento al gobierno. Sin embargo, para que quede también claro, se habla mucho del artículo 117 de la Constitución. ¿Qué dice este artículo? Dice: el presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, cosa que tampoco hay, por disolver el Congreso, cuestión que tampoco existe, salvo los previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir, en este caso, su reunión o funcionamiento. Hablamos del Congreso o de los jurados nacionales y otros organismos del sistema electoral. Entonces, y ahí termina el artículo 117. No hay más. O sea, reitero, traición a la patria, por impedir las elecciones, cualquiera de ellas, por disolver el Congreso, y también por impedir las reuniones y funcionamiento, tanto del Congreso como de los organismos electorales. Ninguno de esos existe, ninguno de esos argumentos al menos existe en este gobierno. Reitero, sin embargo, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha tomado el argumento de estos convenios internacionales, que, ojo, el mismo Congreso de la República ha firmado y ha aceptado el hecho de normas que impiden la impunidad de los gobiernos, ¿no? A través de esta lucha contra la corrupción, que, como bien dice, hay interpretaciones que manifiestan que el 117 es claro y preciso y no hay forma de cambiarlo, pero también hay algunos que manifiestan que tal vez pueda acogerse a esta decisión de los convenios internacionales. Pero reiteramos, no hay un líder que pueda encauzar, reiteramos, señor Milton, todo este descontento de la población. ¿No? O sea, entonces seguimos con la agenda. Hemos pasado año y medio y ya estamos llegando
con la misma agenda, ¿no? De vacar al presidente, sacar al presidente, pero una de las premisas, estimado Carlos, que siempre te he manifestado, es que Castillo es consecuencia, es resultado, es efecto, no es origen. El viejo Einstein decía, si tú quieres algo diferente, no hagas las mismas cosas, pero no hemos modificado absolutamente ni las conductas políticas ni las normas políticas, de tal manera que la comprobación de esta frase genial de Einstein se cumple con nuestro país, se ha cumplido con las elecciones regionales y municipales. ¿Ha variado algo? ¿Ha cambiado algo? Al contrario, la cosa se ha puesto peor porque la mejor encuesta que puede haber es una elección. Y resulta que de esta elección, de 24 regiones, 19 son movimientos independientes regionales. Es decir, prácticamente una desaparición. Por lo tanto, ¿qué representación pueden tener el Congreso para asumir semejante fortaleza de hacer cambios importantes y que no lo va a hacer? Y ahí viene lo endeble. Castillo, el régimen de Castillo no es fuerte. Lo débil es la oposición constructiva que no tenemos. Efectivamente, y en torno a estas investigaciones de corrupción también es evidente pues la obstrucción que intenta hacer el mismo gobierno de Pedro Castillo, el remover al señor Daniel Soria, el intentar remover a Jadwiga Colchado, en fin, o sea, el uso extraño del avión presidencial con algunos pasajeros allí con nombres que supuestamente se equivocaron y que en lugar de poner Fray pusieron Fallo, en fin, o sea, hay ahí indicios también de entorpecer a la justicia. El día de hoy incluso, ayer el presidente Castillo presentó una acción de amparo para intentar frenar todas las investigaciones, todas, ¿correcto? Sin embargo, el día de hoy tenemos el tuit ahí que me ayuda, hace algunos minutos, el primer juzgado constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima ha declarado la incompetencia por razón de la función o grado para el conocimiento de la demanda de amparo presentada por Pedro Castillo, en este caso el presidente, y ordenó se derive el expediente a una sala constitucional. Entonces, pues en un primer momento, el primer juzgado constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró en este caso, la incompetencia para ver el tema y lo ha derivado a la sala constitucional. Pero reitero, hay claras muestras de que el gobierno quiere de alguna manera impedir, frustrar, obstruir todo proceso de investigación en su contra. Totalmente, pero ese es su papel y esa es su función y ese es su derecho, si lo quieres ver, Carlos. Volvemos a decir lo mismo, ¿no? O sea, el gobierno va a tener que defenderse y va a tener, y lo peor de todo, que tiene la caja para hacerlo. El tema es, como te vuelvo a repetir, ¿no? La fortaleza del Castillo no está en él. La fortaleza del Castillo está en la exigua oposición que tenemos. Porque el asunto al final va a llegar a un punto, es que es el Congreso el que tiene que tomar las riendas de este caballo y definir y tomar decisiones valientes. Solo que estamos viendo, como te lo había comentado la anterior vez, ¿no? O sea, cuando había las vacancias, pero tenemos el sistema, nos ha puesto a gente oportunista que sabe que esta es la única alternativa que tiene que hacer dinero para toda su vida, y por lo tanto le merece más el valor del dinero que puede estar debajo de las mesas que una apreciación patriótica de ya terminar con este capítulo tan nefasto de la historia. Bueno, pues si los peruanos continuamos en medio de esta pugna, de esta confrontación, en medio, ¿no? Sufriendo las consecuencias de manera directa, pero en fin. Señor Milton Vela Gutiérrez, le agradezco como siempre muchísimo por estar esta noche con nosotros y haber dado este análisis, ¿no? Como bien usted lo resume, Pedro Castillo no es fuerte, lo que sucede es que no hay ningún líder que salga a hacerle frente. Ese vacío de poder convierte a Pedro Castillo pues o le da a Pedro Castillo la oportunidad perfecta para mantenerse en el gobierno. Ese es el Pedro Castillo
estimado amigo, no es más que la punta del iceberg del error de corrupción que hay hacia abajo, ¿no? Entonces tenemos que tener siendo fe. Mira, como nunca, Carlos, hoy el periodismo es, creo que, importante para recuperar los valores democráticos. Nunca como ahora el periodismo será tan valorado por su accionar, por su forma, por lo que tiene que decirle a las personas. Sin el periodismo ahora, la cosa se va a poner mucho más complicada. Señor Milton Vela Gutiérrez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo fuerte. Un abrazo para todos ustedes. Muchísimas gracias. Bien, Milton Vela Gutiérrez, analista político, estuvo con nosotros dándonos este panorama y como bien dice en sus últimas palabras, el periodismo tal vez es el último de los bastiones que quedan en el país con la finalidad pues de darles a ustedes esta información de lo que existe realmente, pero sin embargo está siendo contraatacado o atacado finalmente por el mismo gobierno que dice ser democrático. El maltrato, la amenaza, la marginación, los insultos van en ascenso, y el gobierno percibe que a través de los medios de comunicación se está conociendo la verdad y por lo tanto tiene que silenciarlo de alguna manera. Una de estas formas es desprestigiarlo para intentar debilitarlo. Miente que algo queda, dice, y el gobierno perfectamente está haciendo toda esta estrategia contra los medios de comunicación. Vamos a una